Muy bien, ya hemos hecho la lectura del texto, entonces Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10 es lo que vamos a compartir en la serie que ustedes están llevando, ¿no? Vives lo que crees, ¿no? Vives lo que crees. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando usted escucha esa pregunta, ¿no? Que ya lo ha venido oyendo semana tras semana? ¿Vives lo que crees? ¿Qué es lo que viene a su mente, ¿no? Seguramente usted ha tenido algunas respuestas de poder dar a esa pregunta, ¿no? Pero cuando yo escuché esta pregunta, ¿vives lo que crees? O sea, cuando me invitan para poder estar con ustedes en esta hora, ¿no? Y me dicen, pastor, la serie es Vives lo que crees. Entonces me puse a pensar, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa vivir lo que uno cree? Bueno, lo primero que se me vino a la mente fue que como creyentes debemos vivir según los principios que encontramos en la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, entonces no vivimos lo que creemos, ¿no? Para mí al menos, ¿no? Para mí una respuesta rápida a una pregunta, ¿vives lo que crees? Es justamente eso, ¿no? Es poner en práctica el consejo de Dios, cada principio que encontramos en la palabra del Señor. Porque si entonces yo no lo practico, yo no obedezco la palabra de Dios, entonces no estoy viviendo lo que yo creo, ¿no? En quién he creído. Espero que parte de eso también sea su respuesta, ¿no? Entender de que tenemos, como hijos de Dios, que poner en práctica el consejo, la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para que ahora, al escuchar el consejo que Dios trae para nosotros en este tiempo, entonces vivamos esa palabra, pongamos en práctica esa palabra, que de alguna manera el apóstol Santiago siempre ha puesto ese énfasis, ¿no? No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. El tema número 8, el tema de hoy, es la fe contra nuestros deseos, ¿no? Primera parte, ¿no? La fe contra nuestros deseos, primera parte. El pasaje que hemos leído, de capítulo 4 de Santiago, ¿no? Yo lo voy a desarrollar en la versión que frecuentemente uso para predicar, y es la Reina Valera, pero contemporánea, ¿está bien? Entonces, hay algunos aspectos de repente por allí que pueden ser diferenciados, ¿no? Por la traducción, pero casi es similar a la Reina Valera del 60, a la versión que hemos leído ahora. Pero la que yo uso, la que me siento más cómodo para poder comunicar la palabra de Dios, es la Reina Valera contemporánea. Entonces usted va a ver allí en la presentación esa versión, ¿no? Esa versión. Vamos avanzando, por favor, un poquito más. En esta versión, ¿no? En el versículo 2 encontramos lo siguiente, Santiago 4, versículo 2. Vamos a esa diapositiva, por favor. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Avanzamos un poquito más en la diapositiva, Santiago 4, 2. No sé, allá está, ¿no? Allá está, mirando arriba. Okay. Ahí está. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Miren, en este pasaje aparece al menos 3 veces la palabra desear, ¿no? Si ustedes desean, lo que desean, ¿no? ¿Está bien? Al menos aquí en esta versión. Ahora, mire el versículo 5, ¿no? El versículo 5, Santiago 4, 5. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Otra vez aparece la palabra desear, otra vez, ¿no? Pareciera ser entonces que la palabra deseo, ¿no? O desear en este pasaje que hemos leído de Santiago 4, ¿no? Es una palabra importante, ¿no? Una palabra clave, podríamos decirlo de esa manera. Pero nos muestra que esta palabra deseo podría ser bueno, pero también podría ser malo, ¿no? Hay buenos deseos, pero también hay malos deseos. Y de alguna manera el pasaje así lo expresa, ¿no? Ahora, pensemos en lo siguiente, por favor. Pensemos en lo siguiente. Pensemos en este caso. A ver, ¿qué opina usted? Imagínese a una persona que quiere tener un auto, ¿no? Quiere adquirir un auto, quiere comprarse un auto, ¿no? ¿Quién lo desea? Ok, es la persona. ¿Para qué lo desea?
Bueno, la persona puede decir, lo requiero para trasladarme de un lugar a otro porque debo llevar a mis hijos al colegio, porque tengo que ir a trabajar y a veces la congestión vehicular, hay mucho tráfico en nuestra ciudad, hay mucha delincuencia y no puedo llegar tranquilo ni al colegio ni al trabajo. Entonces uno evalúa y dice, ¿y es bueno o malo ese deseo? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué piensa usted? De alguna manera ese deseo no es malo, ¿no? No es malo. Creo que podría ser considerado como algo bueno, ¿no es cierto? Mire el segundo caso, ¿no? Con el mismo ejemplo. Esta persona dice, quiero tener un auto, ¿no? Quiere comprarse un auto. ¿Ok? ¿Para qué lo desea? La persona dice, para sentirme bien, para que me vean que al menos yo tengo un auto nuevo, ¿no es cierto? Para que cuando pase por allí la gente que me tiene envidia, ay, se quede con la boca tapada, ¿no es cierto? Al verme en ese carro, ¿no? Entonces, para eso lo quiero. Uno evalúa y dice, ¿es bueno o es malo el deseo que tiene? ¿Qué piensan ustedes? Es malo, ¿no? Pero es el mismo caso, ¿no? Pero el deseo ya cambió, ¿no es cierto? El deseo no es correcto, ¿no? No es en esencia bueno. No es en esencia bueno. Mire, vamos a volver al versículo 2 que habíamos leído. Retrocedemos una diapositiva, por favor. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Acá hay un deseo que no está bien. Acá hay un deseo que no es correcto, ¿no? Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Oh, el deseo no es bueno. Acá hay un mal deseo. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Entonces, la motivación, algo no está bien aquí, en este deseo. Pero mire el versículo 5 que hemos leído, ¿no? No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Nota aquí que hay diferencia en el deseo. ¿Quién está deseando aquí? ¿Quién desea ardientemente? Es el Espíritu de Dios. Hay un deseo bueno. Hay un deseo bueno de parte de Dios de mantener una relación con nosotros, de tenernos, ¿no? De alguna manera como hijos, pero únicos a nosotros, ¿no? Y no compartir eso con otras cosas, ¿no? Con otras cosas, que en el camino lo vamos a explicar. Entonces, un deseo, según el pasaje, ¿no?, que hemos leído, podría ser bueno o podría ser malo. Podría ser correcto o incorrecto, podría ser necesario o innecesario, apropiado o inapropiado, ¿no? Va a depender de quién lo desea y para qué lo desea. ¿Para qué desea eso? ¿No? ¿Quién lo desea y para qué lo desea? Dicho esto, ¿no?, a modo de introducción, entonces vamos a empezar a analizar el pasaje que ya hemos leído. ¿Está bien? Del versículo 1 al versículo 10. En primer lugar, vamos a ver las consecuencias de un mal deseo. Mire, cuando uno tiene un mal deseo hay consecuencias. Y uno tiene que evaluar las consecuencias. Tiene que considerar esas consecuencias para justamente detenernos y corregir nuestro deseo. Porque empieza de adentro, ¿no?, del interior de nosotros. Luego se va a evidenciar a través del hecho concreto, ¿no es cierto?, del deseo que yo tenía. Pero empieza de aquí. Vamos a leer el texto, vamos avanzando en la lectura. Santiago 4, versículo 1, versículo 2, la primera parte nos va a hablar de que hay un mal deseo, que un mal deseo genera conflictos, ¿no? Es una consecuencia. Cuando hay un mal deseo va a generar conflictos. Mire, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? En otras palabras, ¿no?, dice Santiago, ¿cuál es la causa de las polémicas, de las disputas, de las luchas violentas en sus relaciones interpersonales? Note que está dirigido esta carta a creyentes, ¿no?, que estaban esparcidos en diferentes lugares, pero son cristianos, son hermanos, ¿no es cierto? Pero pareciera ser que estos hermanos estaban peleándose entre ellos. Habían disputas entre ellos. No sabemos qué tipo de disputas, qué tipo de peleas, pero habían conflictos entre ellos. No sabemos si de repente habían conflictos en sus matrimonios. De repente habían parejas creyentes que estaban peleando, ¿no?, que estaban en luchas dentro del hogar. De repente habían conflictos entre los padres por la crianza de los hijos. O los hijos estaban en conflicto con los padres.
O de repente dentro de la misma congregación habían conflictos porque uno quería asumir un ministerio, el otro también, y estaban peleando por la posición. Eso no pasa acá, ¿no es cierto? No pasa acá, así que no hay problema. Podemos pasar de largo. Pero no sé por qué se ríe, ¿no? ¿Ah? El que solo se ríe, sus pecados se acuerda, dice el dicho, por ahí, ¿no? Ahora, ¿acaso no vienen, dice el texto, acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? ¿De dónde vienen estos conflictos violentos? Dice allí, de sus pasiones, de sus pasiones. ¿Acaso no vienen de sus pasiones? Entonces, las pasiones son la causa de estos conflictos. Esta palabra, pasiones, viene de la voz griega hedoné, o hedoné, si quiere pronunciarlo así, de donde proviene la palabra hedonismo. Y seguramente usted ha escuchado esa palabra hedonismo, ¿no? Que es el deseo personal incontrolado de satisfacer cada pasión, cada antojo, con el propósito, dicen ellos, de alcanzar la felicidad, ¿no? Busca el placer, el bienestar en todos los ámbitos de la vida, pero sin sufrir, sin sufrimiento. Eso es hedonismo, hermano, hermana. Mire, Dios está interesado en que nosotros nos demos cuenta de que vivir en conflictos, en pleitos, ¿no? Vivir en polémicas, vivir de esa manera, es simplemente satisfacer nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones que no se alinean a la voluntad de Dios. Dios está preocupado en eso. Y por eso que Dios permite que se escriba esa carta a través del apóstol Santiago a estos creyentes para que ellos se corrijan. Si hoy en casa usted está teniendo conflictos con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con los padres, si son los muchachos que están aquí de repente, ¿no? Si hay conflictos, hay pleitos en la iglesia, cualquiera sea la razón, tenemos que corregirnos, porque eso está surgiendo de sus propias pasiones. Eso surge de un mal deseo. Un mal deseo siempre va a generar conflictos. Entonces hay que escudriñar nuestros corazones y hay que corregirnos, porque eso no es correcto, porque eso no agrada a Dios. ¿Amén? ¿Se va a corregir o no? ¿Sí? Ok, está bien. Si no, le voy a preguntar al pastor para que me avise luego, ¿eh? Y vengo a predicar otra vez. No, bueno, si no me invitan no puedo venir, ¿no? Segundo versículo. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan, ¿no? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, o sea, hay deseos no satisfechos, ¿no? Pero también deseos que no tienen. O sea, si ustedes desean algo y no lo obtienen, no hay el resultado de ese deseo. Entonces, si no lo obtienen, ¿qué hacen? Matan. O sea, traman el asesinato para conseguirlo. Miren, al punto que puede lograr un mal deseo en el corazón, de tramar algo malo. Ay, yo quiero asumir ese ministerio. Yo quiero ser el coordinador de ese ministerio. Le voy a decir al pastor que la persona que va a colocar no tiene buen testimonio, que está teniendo problemas en su casa. ¿Para qué? Para que me pueda colocar a mí en ese lugar, porque yo sí debo estar ahí. Hermano, hermana, ese es un mal deseo, ¿no? Y mire lo que está tramando en su mente, en su corazón. Cuidado, ¿no? Porque esto puede dañar a otros. Sí, aquí de repente podría el autor estar hablando de algo concreto, de un asesinato, ¿no? Pero también podríamos pensar un poco aquellos homicidios que cometemos, no físicamente, pero a veces a través de nuestras palabras, nuestras indiferencias, nuestras acciones pueden dañar la vida emocional, psicológica, espiritual de otras personas. También podemos matar así. Muchos matan con sus palabras. Muchos matan con esa indiferencia, como que ya no le quiero hablar, ya no le saludo, ya no me acerco. Y eso daña el corazón. Eso asesina nuestras relaciones interpersonales. Cuidado, hermano, hermana, porque un mal deseo puede dañar, puede matar nuestras relaciones con otros. Y eso no agrada al Señor. Y eso no es correcto, ¿no? Si arden de envidia, dice el texto, ¿no? Y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Toda disputa, todo pleito con otras personas siempre serán tóxicas.
van a causar mucho daño y el efecto de ese daño puede ser duradero. Cuidado, cuidado, cuidado con esos malos deseos. Un mal deseo siempre va a generar conflictos. Por eso hay que evaluar nuestros deseos para ver si son buenos o si son malos. ¿Ok? En segundo lugar, otra consecuencia de un mal deseo. Un mal deseo impide que nuestras oraciones sean contestadas. Mire, un mal deseo impide que nuestras oraciones sean contestadas. Versículo 2, la segunda parte, y vamos a leer el versículo 3. Pero no obtienen lo que desean porque no piden, ¿no? O sea, esto habla de la oración. Y se supone que como creyentes su deseo principal debiera ser buscar a Dios. Pero estos creyentes no lo hicieron. Estos creyentes que estaban esparcidos, ¿no?, dejaron de buscar a Dios. Y es por eso que no obtienen lo que desean. Se enfocaron más en sus deseos, en sus antojos, pensando que así alcanzarían bienestar y felicidad. Pero se olvidaron que la verdadera felicidad y el verdadero gozo está en conocer a Dios íntimamente. Ahí está el gozo real, no en las cosas materiales, no en las posiciones, no en dejarse llevar por su propio deseo, no, sino en esa búsqueda, en esa relación íntima con Dios. ¿Y cómo lo logro? A través de la oración también. Y ellos dejaron de orar porque había un mal deseo en su corazón. Cuidado, ¿no? Versículo 3, y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Otro error. Había creyentes, otros creyentes seguramente que sí oraban. Había un grupo que ni siquiera oraba y tenía malos deseos. Otro grupo que tenía malos deseos, que oraba, pero sus oraciones no eran contestadas por el Señor. ¿Por qué? ¿Qué impedía que sus oraciones sean contestadas? Ellos no recibían lo que pedían porque lo pedían con malas intenciones, con malas motivaciones. Era un mal deseo lo que tenían en su corazón. Y esto impedía que sus oraciones sean contestadas por el Señor. Hermano, hermana, cuando usted ora, ¿qué le pide a Dios? Cuando usted hace una oración, ¿qué le está pidiendo a Dios? ¿Solo para satisfacer sus antojos? ¿Solo para satisfacer sus propios deseos? ¿Con qué motivación le pide a Dios? ¿Cuáles son sus intenciones? Esas motivaciones, ¿son buenas? ¿Son malas? ¿Cuál es el contenido de su oración cuando desea algo? Tenemos que buscar a Dios en oración. Y Él gustoso está en contestar nuestras peticiones. Usted conoce muchos pasajes donde el Señor nos dice: clama a mí, yo responderé. Si pides algo en mi nombre, yo lo haré, etc. O sea, Él está gustoso en contestar nuestras oraciones. Pero tenemos que cuidar nuestras motivaciones, nuestras intenciones. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios en oración? ¿Realmente eso es algo bueno o eso es algo malo? Si es algo malo, no espere ninguna respuesta. No va a llegar, no van a recibir, ¿no? Hay que evaluar el por qué, el cómo y el para qué se lo pide a Dios, ¿no? El por qué, el cómo y el para qué. En tercer lugar, mire otra consecuencia de un mal deseo. Un mal deseo rompe nuestra amistad con Dios. Así es. Un mal deseo rompe nuestra amistad con Dios. Versículo 4, el versículo 6. Hay gente adúltera, ¿no? Esta es una expresión de la infidelidad a Dios, ¿no? La fe que ellos decían tener no lo evidenciaban en sus acciones. Claro, si no hay comunión íntima con Dios, si no hay oración, no hay búsqueda de Dios, ¿qué vamos a exteriorizar? Por supuesto, pues, estaban dejándose llevar por la carne, ¿no? Y vivían de esa manera. ¿Qué testimonio vamos a dar si estamos vacíos por dentro, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo con algún grupo de creyentes en ese tiempo, ¿no? Por eso que Santiago les va a decir: hay gente adúltera, ¿no? O sea, hay gente que está siendo infiel a Dios. Más allá del acto físico de cometer adulterio, no, está hablando más en el sentido de que esos creyentes también tenían otros amores aparte de Dios. Y ahí estaba el problema, estaban siendo infieles a Dios. No saben, no se dan cuenta que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, no se dan cuenta
Que ustedes están teniendo amistad con el sistema en que ustedes viven, con ese sistema de valores, de creencias, de costumbres, de ideologías, de filosofías que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Están siendo amigos de ese sistema. ¿No se dan cuenta de eso? Que eso es enemistad con Dios. Que la relación, ¿no es cierto?, la aprobación o el estar de acuerdo con ese tipo de filosofía, de creencia, de valores, de costumbres, de ideologías, está en contra de Dios, está en contra de la voluntad del Señor. Es colocarse en una posición de enemigos de Dios. Todo aquel que quiera ser. ¿Nota esa expresión, quiera ser? Por eso está subrayado. Quiera ser es un deseo. Ay, yo quiero esto, ¿no? Ay, cómo quisiera esto, ¿no? Alguna vez hemos expresado así seguramente, ¿no? Ese quiere hacer es un deseo. Todo aquel que tiene este deseo, ¿qué deseo? De ser amigo del mundo. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara, ¿qué dice el texto? Enemigo de Dios. Todo aquel que tiene este deseo, que no es bueno, pues, que es un mal deseo, se va a declarar enemigo de Dios. Estar de acuerdo con el sistema de este mundo que va en contra de los principios de la palabra de Dios es ser amigo del mundo y no amigo de Dios. ¿Cómo está viviendo su fe? ¿Vives lo que crees? ¿Vives según la corriente ideológica, filosófica, humanística de este mundo? ¿O tu fe va en contra de esos deseos? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo, no? No te olvides lo que el apóstol Juan dijo, ¿no?, en una de sus cartas: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un mal deseo, como querer ser amigo del mundo, rompe su amistad con Dios. No puede ser amigo de Dios y amigo del mundo a la vez. No se puede. No se puede, ¿no? Versículo 5, no crean que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Santiago argumenta que no hay necesidad de ser infiel a Dios, de desear tener amistad con el mundo. No hay necesidad de eso. No tiene que tener ese deseo, ¿no es cierto?, en su corazón, no. Cuando Dios nos desea ardientemente, celosamente, para tener una relación de amistad muy profunda con Él. Entonces, si Él desea ser amigo de nosotros, no hay necesidad de ser amigo del mundo. Entonces, ¿por qué ustedes, que son hijos de Dios, están queriendo ser amigos de este mundo? No. Seamos amigos de Dios, porque Él nos anhela celosamente, porque Él nos desea ardientemente. Él quiere tener esa amistad con nosotros exclusivamente. Pero Él no puede compartir esa amistad y permitir de que usted sea amigo del mundo y amigo de Dios. No se puede. No se puede, ¿no? Amén. No rompa su amistad con Dios por un mal deseo de querer ser amigo del mundo. No. Tiene que rápidamente tomar conciencia y corregirse en el nombre del Señor. No se puede tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Así no se vive, ¿no? Así no se vive la fe. Eso no agrada a Dios. No podemos ser hipócritas. No. O somos creyentes o no lo somos. ¿Seguimos a Dios o no lo seguimos? De repente suena un poco radical, ¿no? Pero es necesario que aprendamos a tomar esa postura, porque esa es la verdad. ¿Amén? Pero usted no vaya a decir: como el pastor me dijo que ya pues quiere ser amigo del mundo, ya me voy para allá. No, quédese aquí y aférrese más al Señor. Eche raíces profundas en su fe para seguir amando a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y haciendo siempre su voluntad. ¿Cómo evitar un mal deseo? ¿Cómo evitar un mal deseo? Pastor, me avisa con el tiempo, ¿sí? Por favor, no vaya a ser que me vaya y sobrepase el tiempo indicado. ¿Cómo evitar un mal deseo, no? Miren, que aparezca un mal deseo en nosotros siempre va a ser un asunto natural. O sea, no vamos a evitar que por ahí
comiencen a dar vueltas pensamientos, sentimientos, ¿no? Es porque somos humanos, estamos todavía nosotros bajo esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces va a surgir probablemente, va a dar vueltas, ¿no? Pero creo que lo podemos evitar o superar poniendo en práctica 7 acciones, 7 consejos que Santiago nos recomienda en este pasaje, ¿no? 7 acciones al menos, o 7 consejos que Santiago nos recomienda, ¿no? O sea, otra vez, seguramente puede pasar por nuestra mente alguna idea que no es correcta, ¿no? O algún sentimiento no bueno, ¿no? Porque somos así, pues somos humanos, ¿no? Pero otra cosa es que eso se dé curso, ¿no? Que eso al final, de alguna manera, lo pongamos en práctica, ¿no? Eso sí estaría mal, ¿no? Entonces, pero para poder evitar llegar a esa condición de hacerlo, acá hay 7 consejos, 7 acciones que debiéramos considerar. Y permítame ir mencionando cada una de ellas. En primer lugar, tenemos que someternos a Dios, ¿no? Sometiéndonos a Dios, vamos a evitar y vamos a superar un mal deseo. Santiago capítulo 4, versículo 7, la primera parte dice, sométanse a Dios, sométanse a Dios. ¿Y qué significa esto, no? Significa estar bajo la autoridad de Dios. Someterse a Dios significa estar bajo la autoridad de Dios. Es decir, ser obedientes a la palabra de Dios y seguir siempre su dirección. Eso es someterse a Dios. Estar bajo la autoridad de Dios es ser obedientes a la voz de Dios, a la palabra de Dios, ¿no? Estar siempre siguiendo la dirección, el camino que Él nos ha dado. Y no desviar nuestros pies ni a la derecha ni a la izquierda, seguir siempre el camino correcto. Entonces, eso es estar sometidos a la voluntad de Dios. El segundo consejo, resistiendo al diablo. Tenemos que resistir al enemigo. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. O sea, ¿qué significa esto, no? Es mantenerse en una posición firme en contra, ¿no? Eso es oponerse, ¿no? Estar firmes en contra de algo. En este caso, en contra de las tentaciones, en contra del susurro de Satanás. Mientras hacemos la voluntad de Dios, entonces el diablo huirá de nosotros. Así es. El diablo ya no va a seguir, porque va a decir, ay, con este no puedo, ¿no? Con este creyente ya no puedo más. Siempre está obedeciendo a Dios, siempre está firme en el Señor. Ya no, mejor me voy a otro que está medio débil, ¿no? Así es. Usted tiene que mantenerse firme. Resistir al diablo significa, entonces, tener una posición firme en contra de él. ¿Y cómo? Cuando usted hace la voluntad de Dios. Cuando usted es obediente a Dios, cuando usted practica la palabra de Dios, cuando usted vive lo que cree, cuando vive su fe, entonces se mantiene firme y puede ir en contra de las acechanzas del maligno, ¿no? Como el apóstol Pablo va a decir también en su carta en Efesios, usted recordará ese pasaje, ¿no? En el capítulo 6, versículo 11, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Sí podemos resistir al enemigo, sí podemos resistir las tentaciones, sí podemos, no porque yo pueda, sino porque Dios me da la fortaleza para hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Sí se puede, en el nombre del Señor. Tercer consejo para evitar un mal deseo, acercándonos a Dios. Mire lo que dice, versículo 8, la primera parte, ¿no? De Santiago 4. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿no? O sea, ¿qué significa entonces acercarse a Dios? Es tener ese buen deseo, ¿no? De compartir tiempos y momentos con Dios, tener comunión con Dios. Acercarnos a Dios habla de una relación profunda e íntima que debiéramos tener todos con el Señor. ¿Y cómo? A través de la lectura de la Biblia, de la meditación de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los devocionales, a través de la oración, el hecho de congregarnos aquí en la iglesia con todos los santos, ¿no? El participar de la vida de la iglesia, a través del servicio, a través de las disciplinas espirituales, etcétera, etcétera. Todo eso me ayuda a acercarme más a Dios. Y eso me va a ayudar a mí a evitar malos deseos. Estando cerca de Dios, podremos comprender su buena voluntad para con nosotros.
En cuarto lugar, cuarto consejo, manteniendo las manos limpias, ¿no? Y eso lo hemos aprendido durante la pandemia, ¿no? Así es, manos limpias. Todos teníamos que tener manos limpias, ¿no? 10 segundos creo que era, ¿no? ¿Se acuerdan? 10 segundos. Y teníamos que hacerlo, todos, para evitar el contagio y todo lo demás. Así debiéramos tener también en nuestra vida espiritual, manos limpias, siempre, siempre manos limpias, para evitar la pandemia del pecado en nosotros, ¿no? Y no ser afectados por esa enfermedad que nos daña la vida. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado, hay que mantener las manos limpias. Santiago 4:8 va a decir en la segunda parte, límpiense las manos, pecadores, ¿no? Límpiense las manos, pecadores. ¿Qué significa esto? Limpiarse las manos, ¿no? Es dejar de hacer lo malo para que sus acciones sean limpias. Debemos mantener una buena conducta, un buen comportamiento. Muchos intérpretes nos dicen de que manos limpias simbolizan las acciones, nuestras acciones, ¿no? Es algo exterior, lo que está fuera de nosotros. Entonces debiéramos nosotros también evaluar nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que decimos, ¿no? Cómo actuamos. Eso debe ser bueno, eso debe ser correcto, el tipo de comportamiento, de acciones que tenemos. Entonces hay que limpiarnos las manos, hay que corregir aquellas cosas que no están bien, hay que cambiar, ¿no es cierto?, algún tipo de repente de costumbres, de hábitos y comenzar a hacer lo que realmente agrada al Señor, ¿no? En quinto lugar, quinto consejo, conservando un corazón puro. Así vamos a evitar los malos deseos, conservando un corazón puro. Versículo 8, la última parte. Si ustedes, los pusilánimes, y ustedes los pusilánimes, purifiquen su corazón. ¿Qué significa conservar un corazón puro? Es cuidar, es proteger los deseos internos de nuestra vida, ¿no? Llámese pensamientos, sentimientos, motivaciones, para no estar divididos en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay que cuidar mucho nuestras intenciones. Evitar un mal deseo significa evaluar, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Para qué deseo eso? ¿Para qué quiero eso? ¿Simplemente para ser reconocido? ¿Simplemente para ser visto? ¿Para que me aplaudan? ¿Solamente para que de alguna manera ocupe un estatus dentro de la sociedad? Por eso que entonces quiero lograr este grado académico, quiero lograr este trabajo para que tenga mucha plata. ¿Para eso? ¿O para que Dios lo use en esa posición? Para que Dios use su vida, de repente al avanzar un poquito más puede llegar a otro sector y usted puede ser luz en ese lugar, porque de repente al lograr tener un mejor trabajo, entonces el recurso ahora usted podrá también ayudar a aquellos que lo necesitan. O sea, ¿cuál es su motivación? ¿Para qué? Hay que cuidar, hay que conservar puro nuestro corazón, que nuestras motivaciones, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que está dentro de nosotros pueda realmente estar alineado a la voluntad de Dios, pueda agradar al Señor y no estar divididos, ¿no?, en nuestra mente y en nuestro corazón. Sexto consejo, exteriorizando nuestro arrepentimiento. Versículo 9 va a decir, lloren, aflígense, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. ¿Qué significa exteriorizar nuestro arrepentimiento? Es manifestar externamente esa tristeza profunda que uno tiene cuando peca y está arrepentido de verdad, ¿no?, de lo que hizo. Y este es el consejo, arrepentirse de sus malos deseos para que Dios les perdone y puedan ustedes mantener esa comunión con el Señor. Amén. No está bien, no es bueno tener un mal deseo. No, eso no es bueno. Y si en algún momento eso sucede, eso pasa, entonces arrepiéntase. Y si tiene que llorar, llore pues. Lloremos. Los cristianos también lloran, así es. Y debemos hacerlo, ¿no? Hay que exteriorizar a veces. Y eso nos va como que vaciar todo aquello que no estaba bien dentro de nosotros. Y empezamos otra vez. Y empezamos otra vez. Séptimo consejo. Humillándonos ante Dios. Santiago capítulo 4, versículo 10 va a decir, humíllense ante el Señor y Él los exaltará, ¿no? ¿Qué significa humillarse? Significa bajarse. En el original es eso, es bajarse, es reducirse, es achicarse, es tirarse al piso. Humillarse, ¿no? Es rebajarse uno mismo ante Dios. Es un llamado a vivir en humildad para evitar y vencer todo mal deseo. Cuando somos humildes, entonces uno va a poder evaluar sinceramente su corazón
Y al final estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por más que su propia naturaleza quiera imponerse, no. Usted hará siempre lo que le agrada a Dios, cuando es humilde de corazón. Y ahí se alcanza realmente una verdadera felicidad. Querido hermano, hermana, y también aquellos que nos acompañan, ¿no? Porque sé que luego pasan también el mensaje allí en las redes sociales. Si usted ha puesto su fe en Cristo, deberá luchar y vencer sus malos deseos. Sí, hay que luchar, pero hay que vencer esos malos deseos. Porque un mal deseo tiene consecuencias no buenas. Va a generar conflictos entre ustedes, conflictos interpersonales, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Va a impedir que sus oraciones sean contestadas. Va a romper esa amistad que debe tener con el Señor. Por eso es necesario poder quitar ese mal deseo de nuestros corazones. ¿Cómo? ¿Cómo puede evitar un mal deseo en su corazón? Recuerde, ¿no? Tiene que someterse a Dios. Tiene que resistir al diablo. Tiene que acercarse a Dios con todo su corazón. Tiene que mantener las manos limpias. Tiene que conservar puro su corazón. Tiene que exteriorizar su arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios. Tiene que humillarse delante del Señor continuamente, siempre, siempre. Si usted tiene a Cristo en su vida, lo va a poder hacer. Pero si no tiene a Cristo en su vida, todo esfuerzo que haga al final será en vano. Yo no sé si alguien nos acompaña en esta hora y quizá está visitando la iglesia, ¿no? Pero esto que hoy hemos hablado no se puede lograr por mi propia voluntad, no se puede lograr con mis fuerzas, no, necesito las fuerzas del Señor, necesito de Dios. En Él sí podré lograr evitar esos malos deseos y no permitir que traigan consecuencias perjudiciales para nuestra vida. Pero necesito de las fuerzas de Dios. Usted que nos acompaña ahora, ¿quisiera entregar su corazón a Jesús? Bueno, dentro de un momento yo voy a orar para que usted pueda entregar su vida a Dios. Pero también quiero dirigirme a usted, iglesia. Este es el consejo del Señor para usted. Esto es lo que Dios tenía en su corazón para nosotros en esta mañana. Tenemos dos opciones. Recibimos ese consejo y decimos: Señor, gracias por el consejo que tú me das. Voy a poner en práctica tu consejo y hacemos ese compromiso. O simplemente decir, bueno, Señor, está bien, pero lo dejo ahí. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Cuáles van a ser las acciones? No solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, si hoy el Señor habló a su corazón, si algo Dios le ha dicho a usted y sabe que eso tiene que corregir, es el momento para orar y decirle: Señor, ayúdame a poner en práctica el consejo que hoy tú me estás dando. Quiero serte fiel, Señor, quiero obedecerte. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Cierra sus ojos y mientras usted, iglesia, está orando por esa palabra que el Señor ha traído a su corazón y hace el compromiso con Él para poner en práctica, para ser obediente a esa palabra que Él le ha dado. Yo quisiera dirigirme a usted que quizá nos acompaña o nos visita en esta hora, pero aún todavía no ha entregado su vida a Cristo. Si usted entrega su corazón al Señor, su vida a Dios, por supuesto que tendrá las fuerzas del Señor para tener un buen deseo en su corazón, para corregir aquello que está mal. Porque Cristo hace nuevas las cosas y todas las cosas viejas quedarán en el pasado y Él hará cosas nuevas en nosotros. Pero tiene que entregar su vida a Dios. ¿Le gustaría en esta hora entregar su vida al Señor? Ahí donde está, con los ojos cerrados. Dígale a Dios de esta manera: yo voy a guiarle a través de una oración. Tome esta oración como un modelo. Usted puede expresarlo en sus propias palabras, porque al final no son las palabras que yo voy a decir, son sus palabras que usted va a tener que decirle a Dios. Lo que el Señor va a escuchar es eso. Permítame guiarle, por favor.
Dígale allí: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y vengo arrepentido en esta hora delante de ti. Te necesito, Dios. Te necesito. De verdad, oh Dios, ayúdame. Ya no sé qué hacer. He buscado de muchas maneras tratar de cambiar y no he podido alcanzarlo. Pero sé que tú tienes el poder para transformar mi vida. Y es por eso que vengo hoy delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Y confieso con mis labios que ahora tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Y que no hay otro Dios como tú en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por aceptarme. Gracias, Señor. Seguimos orando, por favor. Si usted ha hecho esta oración, ahí donde está, permítame orar por usted. Y solamente yo quiero pedirle que usted pueda levantar su mano ahí donde está y desde aquí yo le voy a ver y voy a orar por usted. ¿Hay alguien? Ok, levante alto su mano, por favor. Ok. ¿Puede ponerse en pie, por favor? Usted que levantó su mano. Sí, puede ponerse en pie. Gracias. Póngase en pie, por favor. Si hubiera alguien más ahí donde está, póngase en pie. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de estas personas, que tú hoy tocas sus corazones. Tú sabes, Señor, cuáles son sus luchas, sus batallas. Padre, te ruego con todo mi corazón que tú puedas ayudarles, Señor. Que ahora, oh Dios, como tú has prometido, sus nombres estén escritos en el libro de la vida, donde nadie podrá borrar jamás. Por favor, Señor, suple cada una de sus necesidades y que sea tu Espíritu Santo guiándoles siempre a toda verdad. Bendíceles, Señor. Gracias, Señor. Tomen asiento, por favor. Padre, te doy gracias por la vida de tu iglesia, Señor. Gracias por cada hijo, hija tuya que se encuentra en este lugar y aquellos que estarán a través de las redes sociales acompañándonos en este servicio, Señor. Que tu palabra, oh Dios, pueda producir fruto en nuestros corazones. Fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Y que cada uno de nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos realmente vivir lo que creemos, Señor. Y de esta manera ser luz y sal para esta sociedad. Porque aún todavía hay mucha gente que necesita conocer de ti, Señor. Y queremos que tú uses nuestras vidas para alumbrar esa verdad en la vida de ellos. Bendice a la iglesia, Señor, y úsanos para tu gloria. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.